Vamos a ver cómo crear un artículo del blog con WordPress. Recordad que en WordPress hay tipos de contenido y que una entrada del blog o un artículo del blog es un elemento o un contenido dentro de un tipo de contenido de WordPress. Para que veáis un poco la diferencia entre tipos de contenidos, productos, proyectos, páginas y entradas son diferentes tipos de contenido. Cada uno tiene sus características. Nos vamos a centrar en las entradas, en crear un artículo del blog. Entonces, hemos creado en otro ejemplo, hemos creado este artículo. Los elementos que lo componen son el título, los metadatos, que le llamamos nosotros los desarrolladores, en el que aparecen el autor, la fecha, la categoría y los números de comentarios que hay. Estos son elementos que van a aparecer cuando lo configuremos, ¿vale? Imagen principal, importante, es la misma que aparecerá en la galería de artículos dentro del blog. Textos, vídeos, subtítulos, audios, imágenes en diferente formato, o sea, imagen ancha, imagen pequeña, galería de imágenes y listas. ¿Vale? Vamos a trabajar esos elementos, cómo crearlo bien hecho y pensando un poco en Google, ¿vale? Hay que trabajarlo con cariño para que Google lo interprete bien y nos pueda posicionar. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar la entrada que ya hay creada para hacerla de nuevo y que lo veáis. Me voy a entradas, las trabajamos desde aquí. Enviar a la papelera. Y como no la quiero ni en la papelera, me sitúo en la papelera y la acabo de eliminar. Así la borro por completo. ¿Ok? Ahora voy a situarme otra vez en el escritorio y vamos a ver cómo crear una entrada desde cero. El camino para llegar al módulo de creación de entrada hay varios. Podemos entrar desde el top bar, añadir entrada, e ir al módulo de creación. Puedo ir sin clicar a entradas, añadir nueva e iré al módulo de creación de entrada, o simplemente me sitúo en la sección de entradas y añadir nueva. De las tres maneras vas a parar al mismo sitio, que es a la edición de un artículo. Lo que yo suelo hacer normalmente es poner primero el título, ¿vale? Viaja a Altafulla por vacaciones. Y luego lo que hago es guardar como borrador. Lo guardo como borrador. Y si me voy a la sección de enlaces permanentes, veré que ha puesto esto. Esto es la URL que aparecerá aquí. ¿Vale? Entonces, al guardar como borrador yo consigo dos cosas. Que en WordPress ya exista la entrada, ya lo tiene una primera versión, aunque sea en formato borrador, y ya tiene una URL asignada. Yo, por costumbre, suelo hacerlo así y recomiendo hacerlo así. Luego vamos a meter el contenido. Entonces yo voy a meter una serie de textos. Me apoyo con esto, que luego lo voy a eliminar. ¿Vale? Para poner texto, veis que pone aquí teclea para elegir un bloque. Es porque el artículo está compuesto de bloques. Esto es un bloque de cita. Esto es un bloque de vídeo. Esto es un bloque de título. Esto, bloque de texto, bloque de audio, bloque de título, bloque de texto, un bloque de imagen y así constantemente, ¿vale? Esto es un bloque de galería, esto es un bloque lista, ¿ok? Vamos a verlo, vamos a intentar entender esto de los bloques. Me vengo para aquí, podríamos añadir el texto, yo lo he copiado del otro sitio, lo pego directamente, hago un intro y me sitúa en el siguiente párrafo que digamos, ¿no? Hago un intro, siguiente párrafo y supongamos que lo escribo, ¿vale? Pero yo voy a copiar, pegar para ir rápidos. Cada párrafo es un bloque, si os fijáis, si me sitúo aquí me aparece el menú aquí. Si me sitúo en este, me aparece otro menú. Si me sitúo aquí, me aparece en otro menú. Bien, pues cada uno es un bloque. Entonces los podemos transformar y podemos configurarlos por separado. Yo el primero, vamos a centrarnos en el mini menú este que aparece para que lo entendamos.
Esto está pensado para un trozo de texto que seleccionemos o para todo el párrafo. Si yo me sitúo en esta primera opción y la clico, nos va a preguntar qué tipo de contenido es. Entonces, detecta que hay texto, por eso no nos pregunta si es una imagen, porque detecta que hay texto. Entonces, como es texto, nos pregunta si queremos que sea un encabezado, una lista, una cita, ¿vale? Entonces, yo voy a trabajar con cita. ¿Vale? Hay dos tipos de cita, la de párrafo y la de cita normal. Voy a seleccionar la cita normal, luego podríamos hacer más copias. Si os fijáis en el bloque, o sea, en el menú de aquí de la derecha, que no lo habíamos comentado, cuando yo entré en la entrada me aparecía esto de aquí. ¿Vale? En el momento que yo me sitúo encima de uno de estos bloques que he creado, yo puedo irme a la segunda pestaña y ver que es una cita. Si yo me sitúo en el segundo párrafo, bloque párrafo. En el tercero sé que es un párrafo, porque el bloque me está diciendo que es un párrafo. Y lo que viene siempre debajo son configuraciones que podemos utilizar. Color del texto, rojo. ¿Vale? Color personalizado o borrar y lo pongo en el color que ya había. Voy a seleccionarlo todo, ¿vale? Y le voy a dar a rojo. ¿Vale? Ya lo he puesto rojo, lo vamos a dejar así, ¿vale? Para que veáis que... Entonces, bueno, son las opciones. Si yo me voy al primero, que lo convertimos en citas, veis que el icono ya ha cambiado y aquí nos dice que es cita, nos deja algunas opciones, por defecto o grande. Pues voy a dejarlo grande. Voy a guardar los cambios que ya he hecho, pues guardar como borrador. A algunos os puede haber aparecido en la pantalla así. ¿Veis que ha cambiado los bordes y las opciones? En los 3 puntos puedes clicar a modo pantalla completa o salir, entrar o salir. Yo suelo trabajar con este formato, me parece, bueno, estoy acostumbrado y es con el que estoy más cómodo. Vamos a seguir trabajando. Tenemos un título, tenemos un párrafo que le hemos dado un formato cita, ¿vale? Ahora vamos a crear un subtítulo. Bien, yo puedo situarme encima de este, por ejemplo, y veis que sale un más, ¿vale? Es clicando dentro del párrafo, me sitúo entre los dos y aquí aparece. Entonces le doy a más y ahora sí me va a decir qué módulo quiero crear. Y aquí sí que me salen imagen, galería, lista, pero le voy a dar a ver todos. Voy a ver todos, pum. Estos son todos los módulos que yo puedo utilizar en el artículo, ¿vale? Pensad que si tenéis funcionalidades añadidas al WordPress, seguramente os añada funcionalidades. Por ejemplo, ¿qué es una funcionalidad? Yo a este WordPress le añadí una tienda con WooCommerce. Entonces veo que aquí hay módulos WooCommerce. Esto aparece porque yo instalé esto de aquí. Si no, no aparecería, ¿vale? Entonces tenéis que ver qué módulos tenéis y sabréis qué podéis utilizar. Además, cada módulo está pensado para un tipo de contenido en concreto. ¿Recordáis lo que os he dicho al principio? Que productos es un tipo de contenido, que páginas es otro. Entonces, según qué módulos de WooCommerce, ponerlo en una página puede ser que no tenga sentido. Pero, bueno, hay algún módulo que si es un catálogo de productos, a lo mejor sí, pero si es un módulo de Add to Cart en una página, habría que hacer configuraciones extras para que funcionara bien. Sería un poco un lío si no tenéis conocimiento, ¿vale? Pues bien, yo quería añadir un título o un subtítulo y aquí lo llaman encabezados. Pues clico en encabezado, pum, ya me lo ha puesto. Yo le voy a poner que es un subtítulo. ¿Ok? Vale, ya lo tengo. Del subtítulo me gustaría que entendierais, o sea, bueno, este subtítulo podemos cambiarlo el formato y convertirlo en párrafo ahora. Y ahora lo convierto en encabezado otra vez, ¿vale? ¿Qué es este H2? Este H2 es el tamaño del título, pero también tiene relación con el posicionamiento en Google, ¿vale? Entonces, en otros artículos, perdón, en otros vídeos os hablo sobre el posicionamiento. Es bastante interesante porque si aprendéis a hacer artículos pensando en Google, tendréis más posibilidades de llegar más lejos con ese artículo, de que se os vea más en resultados de búsqueda. Entonces el tema de posicionamiento, el tema SEO que le llamamos,
es bueno tener nociones básicas. No hay que ser un crack ni ser el número uno en posicionamiento para poder hacer algunas cositas de posicionamiento en tu web. Entonces os recomiendo que lo veáis. Bien, si yo clico H3, ¿veis que cambia el tamaño? Nos cambia el tamaño, pero es lo que os digo, tiene una implicación directa con el posicionamiento. Entonces os recomiendo que utilicéis H2. H1 nunca, porque es este de aquí. Este de aquí es un H1 que viene por defecto y que nosotros no podemos ver, pero es H1. Y Google solo quiere un H1. Entonces, cuando utilicéis encabezados o subtítulos, como digo yo, nunca utilicéis el H1. Iros siempre al H2, ¿vale? O H2, H3, H4 o H5. Prioridad H2. Bien. Este subtítulo yo lo quiero aquí arriba. Pues simplemente muevo y ya lo tengo, ¿vale? Entonces, esto pasa con cualquier módulo. Bajo y subo, ¿vale? O arrastro y lo muevo, ¿vale? Entonces, esto sería un encabezado. Ahora lo puedo clicar en los 3 puntos y voy a duplicar. 1, 2, 3 y copio el subtítulo o el encabezado, ¿vale? Y ahora los voy a mover. Arrastro, sitúo, arrastro, me sitúo, arrastro y aquí le voy a dar con la flechita para abajo, 2 posiciones y aquí le voy a dar para abajo, posiciones, vale. Cada párrafo tiene su subtítulo y aquí me sobra uno, pues clico encima y le doy a eliminar bloque. Pum. Ya los tengo como yo quería. ¿Vale? Voy a guardar borrador. Vamos a ver una vista previa, a ver cómo está quedando, ¿vale? Vista previa, previsualizar en una pestaña nueva. Recordad que está en modo borrador, ¿eh? Vale, aquí lo tenemos. Está quedando así, ¿ok? Bueno, vamos a seguir trabajando nuestro artículo. Ahora toca añadir imágenes. Normalmente empezamos por el texto, luego queremos añadir títulos, luego queremos añadir imágenes. Pues bien, para añadir una imagen yo me sitúo en el sitio donde quiero añadirla. A ver si me deja. Aquí está. Le doy a sumar, a añadir módulo y le voy a dar imagen. Entonces voy a cogerla de la biblioteca de medios. Esto significa imágenes que ya están subidas a WordPress. Me vengo aquí y vamos a coger, por ejemplo, esta, de Altafulla. Visita Altafulla, un pueblo súper bonito en Tarragona, Barcelona, España. Entonces sería esto de aquí. Ahora supongamos que queremos esta imagen, pero la queremos más pequeña, ¿vale? Y recordar, si me sitúo en un bloque, sea el que sea, aquí tenemos en la segunda pestaña sus configuraciones. Como ahora estoy en texto, pues aparece esto. Como ahora estoy en imagen, pues aparece este formato, este formulario. ¿Cómo quieres la imagen? Grande, mediano, miniatura, tamaño completo, ¿vale? Esta la hemos hecho en tamaño completo, pero es que ahora vamos a ver una pequeña, ¿vale? Me sitúo aquí, repito la operación, añadir imagen, desde biblioteca de medios, vuelvo a poner la de Altafulla, selecciono y tengo la misma imagen que arriba. Pues ahora yo puedo coger y hacer, y pongo el tamaño que a mí me interese, ¿vale? Arrastrando, clicando en la bola esta blanca, arrastrando y desde aquí puedo alinearla, ¿vale? Estas son otras opciones para añadir sombras, historias. Bueno, aquí tenemos el menú de elementos que vamos a trabajar en las imágenes. Y aquí lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos una imagen editada en tamaño. Ahora vamos a ver cómo poner una galería de imágenes. Clico aquí, digo ponme una galería, biblioteca de medios, y voy a coger todo. Bueno, pues esto es la escuela que hay en Altafulla. Venga, pues clico, crear galería, insertar galería. Y WordPress solo nos va a montar el puzzle, ¿ok? Pero si yo clico encima de una, puedo moverla de posición, ¿ok? Entonces podemos elegir cuál, por ejemplo esta, quiero que se vea más grande. Pues la pongo aquí, ¿vale? Entonces puedes cambiar la posición de las imágenes.
Bien, hemos visto imágenes, hemos visto galería de imágenes. Ahora vamos a ver un vídeo. Para subir un vídeo, lo primero, bueno, no os lo he dicho, las imágenes siempre hay que subirlas optimizadas. Cualquier recurso que se suba a la web, siempre optimizada, que pese muy poco, lo mínimo posible, ¿vale? Si lo que vais a hacer es subir PDFs a la web, os recomiendo esta web. I love PDF. Aquí podéis comprimir, podéis trabajar con los PDFs y con otros archivos, pero la compresión de PDF es brutal. Te los pasa de 10 megas o de 8 a medio, o de 1, 2, 3 megas a nada, prácticamente nada. Entonces, pasarlo siempre antes por aquí, si trabajáis con PDF subidos a la web, porque es que funciona muy bien, ¿vale? Y la web te lo agradecerá. Pensad que a Google, si pongo yo aquí una imagen que pesa 5 megas, para Google este artículo de blog pesa 5 megas. Entonces te va a penalizar. Bueno, penalizar no, o sea, no te va a dar visibilidad, porque entiende que no tiene tu artículo, entiende que tu artículo no está optimizado y que está mal hecho en cuanto a lo técnico, ¿no? Entonces, siempre todo muy, muy optimizado. Bien, voy a añadir un vídeo. ¿Vale? Los vídeos siempre desde YouTube, Vimeo, desde fuera de la web. Entonces yo voy a poner aquí YouTube. ¿Veis que hay un módulo de YouTube? Clico y me voy a buscar un vídeo. Esto es un vídeo de Víctor Cooper. Va sobre la actitud. Totalmente recomendable. Si no lo habéis visto, pegadle un vistazo y os gustará. Entonces lo voy a meter aquí. Es un vídeo de un evento TEDx. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Él solito nos lo configura. ¿Vale? Aquí en el bloque selecciono bloque YouTube, avanzado y bueno, apenas hay configuraciones. Pero lo voy a guardar como borrador y vamos a ver la vista previa del artículo. A ver cómo nos está quedando. ¿Vale? Tenemos una cita, tenemos un encabezado o subtítulo, un texto, un vídeo. ¿Vale? Que clicáis y se ve aquí, no vais a ningún lado. Entonces nos venimos para abajo, otro título, otro texto que le habíamos dado formato color, imagen tamaño total, imagen tamaño pequeño, galería de imágenes. Vamos a seguir trabajando con contenidos. Ahora vamos a añadir un listado. Supongamos que yo quiero hacer un listado, pues me vengo para aquí. Vamos a ver todos los módulos. Lista. Aquí lo tengo. Pues lista. Y aquí ya empiezo a escribir. ¿Vale? Ejemplo lista. ¿Vale? Ya lo tenemos. Y ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a poner un audio. ¿Vale? Pues yo me vengo aquí. No lo vamos a mezclar con el vídeo para que no quede muy raro. Aquí está. Es lo que os decía, que a veces cuesta encontrar el más aquí. Le voy a dar audio, que es lo que quiero poner. Entonces voy a clicar aquí. Lo tengo ya subido, si no lo subiría. Los audios son complicados para las webs, ¿vale? Porque los audios, por poco que pesan varios megas. Y es lo que os digo, que os hará esa página en concreto, os la hará lenta. Entonces no os lo recomiendo. Yo en la biblioteca tengo que me lo he descargado en un ejemplo anterior. Y veis que ya me da un formato de audio. Entonces lo voy a guardar como borrador. Vamos a ver vista previa. Aquí lo tenemos. ¿Vale? El formato más estándar es el MP3. Entonces si trabajáis con MP3 os funcionará. ¿Okay? Cualquier formato que se salga de los estándares, a lo mejor hay que adaptar la web, habría que estudiar si WordPress lo acepta o no. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos cita, tenemos audios, tenemos vídeos, imágenes, textos, encabezados o títulos y listados. ¿Vale? Yo pienso que con esto se toman los elementos más básicos o los normales que se suelen utilizar, ¿vale? Pero aquí nos falta la imagen principal. Si yo me voy al blog... bueno, no está publicado. Hasta que esté publicado no lo vamos a ver en el blog. Como está en borrador, solo lo vemos nosotros. Bien, pues me voy a ir a entrada.
y voy a seguir editándola, ¿vale? Me pongo en la pestaña entrada y vamos a ver los elementos de configuración que tiene una entrada y vamos a ir de abajo para arriba. El extracto es el resumen breve del artículo. Pero más que resumen, es una mención, ¿vale? O sea, es la frase que define lo que es el artículo. Y esto aparecerá en las galerías de artículos, ¿no? En el blog, cuando aparecen los diferentes artículos, puede ser que aparezca el extracto. Si nosotros configuramos para que aparezca, si no, no aparecerá, ¿vale? Yo recomiendo ponerlo siempre. Entonces, el resumen, o sea, la mención de que va el artículo tiene que ser breve, es un extracto, o sea que sencillito, ¿vale? Entonces, y siempre escribir bien. Entonces yo aquí pondría mayúscula y acabaría con punto. ¿Vale? Siempre escribo como si estuviera escribiendo un texto formal. Formal en el sentido de la ortografía, de las mayúsculas, de los puntos y las comas, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos. Imagen destacada. La imagen destacada es la que aparecerá también en el blog, junto con los otros artículos, y la que va a aparecer en redes sociales cuando difundamos este artículo. Entonces es importante. Voy a poner una imagen y voy a poner, como siempre, la de la playa de Altafulla. ¿Vale? Le voy a dar a guardar como borrador y quiero que veáis la diferencia. La imagen siempre va debajo del título. Entonces yo me vengo para acá, vista previa, y ahora nos lo habrá colocado debajo del título. ¿Ves? Aquí la tenemos. Esta es la imagen principal. Seguimos editando. Etiquetas y categorías. Cuando no se tiene conocimientos de tema WordPress y de contenidos en blog, normalmente cuando se aterriza nos perdemos un poco. ¿Qué diferencia hay entre una categoría y una etiqueta y para qué sirven? Bien, lo intento explicar de una manera sencilla, aunque a veces no es fácil. Una categoría es un conjunto de artículos relacionados con un tema en común, ¿vale? Entonces, imagina que tenemos una web de vehículos, de temática vehículos, una categoría serían coches, otra categoría serían motos, otra categoría sería bicicletas, ¿ok? Entonces, en cada categoría, artículos que hablan sobre ese tema. Hasta ahí bien, esa es la parte fácil, ¿vale? Entonces, ¿y las etiquetas? ¿Qué son las etiquetas y qué diferencia hay con una categoría? Una etiqueta se utiliza para agrupar artículos que tienen un elemento en común. Por ejemplo, en la categoría coches metería todos los artículos que hablan de algún tema relacionado con los coches, ¿vale? Y una etiqueta que podríamos utilizar es Volkswagen o Citroën. Entonces, en esa etiqueta la voy a poner en todos los artículos en los que hablo de coches de esa marca. Entonces, por un lado tengo todos los artículos que hablan de coches y por otro lado tengo artículos que hablan de marcas concretas, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Una etiqueta es como una categoría, pero en menor importancia, que luego todo es importante, ¿no? Es cuando piensas en Google, pero es como agrupaciones más pequeñas y agrupaciones de elementos que tienen algo en común. Y categorías son temáticas. No sé si lo he podido explicar bien o no. Para añadir y quitar etiquetas. Por ejemplo, yo voy a añadir una categoría donde ir en vacaciones. Y doy intro, ya me la añade. Y pueblos bonitos en el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Aquí estamos. Intro. ¿Vale? Etiquetas. Voy a poner pueblos con playa. Ya lo tenemos. A guardar para que me guarde estos cambios.
Vale, ya tenemos categorías, tenemos etiquetas, enlace permanente. Esto nos lo ha creado al crear el título, os lo he comentado al principio. Y las revisiones. ¿Qué son revisiones? Son autoguardados que podemos utilizar si nos pasara algo. Imaginemos que perdemos el artículo. Pues si pierdo el artículo, o porque ha pasado, se me ha apagado el ordenador, lo que sea, yo puedo venir aquí y puedo... O imaginar que lo guardo, lo borro todo y lo guardo y me quedo sin nada. Pues bien, podemos venir aquí, ir a la versión anterior y restaurarla. Es como una copia de seguridad. ¿Ok? Es muy común que al final los artículos tengan 200 revisiones. Eso es malo porque eso se va guardando en base de datos y al final ocupa mucho, carga el WordPress, ¿vale? WordPress tiene tantas historias que hay que intentar optimizarlo. Entonces, los técnicos siempre os dirán que hay que optimizarlo, que guardar máximo un número de revisiones. Vuestro WordPress estará configurado por defecto, entonces os irá guardando, pero bueno, si el técnico os hace una buena configuración, os pondrá un plugin que os lo limpiará de forma automática a partir de X revisiones, ¿vale? Y es bueno hacerlo eso. Optimiza. Bien, revisiones, copias de seguridad que se van haciendo. Estado y visibilidad. Esto es interesante, muy interesante e importante, ¿vale? Desde aquí vamos a publicar, vamos a programar, vamos a dejarlo pendiente como revisión para que el jefe lo revise antes de publicarlo. Vamos a fijarlo en la parte de arriba del blog, si es un artículo importante y queremos que esté como destacado, y le vamos a dar varios formatos. Vamos paso por paso. Primero, vamos a definir el autor. Si yo me vengo aquí, veis que pone por y no pone nada. Bien. Hay un usuario raro creado en este WordPress, que este es vendedor, ¿vale? Voy a utilizar ese usuario y voy a guardarlo como borrador. Bien, me vengo para aquí, actualizo y aquí tenemos el autor. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que si tienes varios autores y cada uno con sus artículos, es un archivo de autor. Es decir, si yo clico en test vendedor y me vengo para aquí, aquí aparecerán los artículos de ese autor. Si tiene 10, esos 10. Si tiene 6, esos 6. Con el título del nombre del autor. Entonces está chulo porque cada autor puede tener su propio archivo de artículos. Entonces es bastante interesante. Incluso para SEO, si se enfoca bien. Incluso para posicionar. Entonces, pendiente de revisión simplemente es pues, para dejarlo al jefe que lo revise. Fijarlo en la parte superior es para cuando estemos en el blog y hayan 100 artículos que aparezca el primero. ¿Vale? Nos vamos para aquí. ¿Y qué es el formato de entrada estándar? Esto ahora cuando lo publiquemos os lo enseñaré con ejemplos. Vamos a seguir con publicar. Aquí pone inmediatamente. Si yo lo dejo en inmediatamente y le doy a publicar, en este instante ya aparece en el blog. ¿Vale? Es publicarlo ahora. Si yo lo clico en, por ejemplo, programar para el día 18 a las 7 de la tarde. Clico, lo dejo aquí, veis que lo tenéis programado y aquí me pregunta si quiero programar. Le digo que sí, le vuelvo a decir que sí. ¿Vale? Este artículo está para que se publique el día 18 de noviembre. Si yo me voy a todas las entradas, salgo del artículo, ¿veis? Programada. ¿Para cuándo? Para el día 18. Esto quiere decir que podéis escribir o cargar 10 artículos, 15, 20, 5, los que queráis, dejarlos programados y WordPress solo os lo irá publicando en el blog. ¿Vale? Es importante que el blog tenga vida para la audiencia, es muy importante que cada semana se publique o cada 15 días, cada mes, ya es mucho, pero bueno, ya es algo. Entonces, programarlo, hacer tiradas y programarlo si podéis, ¿vale? Desde aquí yo puedo hacer algunos cambios rápidos, ¿vale? Puedo cambiar el autor, las categorías, las etiquetas, si permito cambios o no, o el estado, ¿vale? Lo puedo hacer desde edición rápida, ¿vale? Pero voy a entrar dentro porque aún no hemos terminado. Supongamos que lo tengo programado, pero yo lo quiero publicar ya. Pues me vengo aquí, le digo restablecer, me pondrá inmediatamente y le doy a publicar y publicar.
¿vale? Ahora ya lo tengo publicado. Veis que pone ver entrada. Ahora en lugar de vista previa, lo que hago es elimino la vista previa y voy a ver la entrada ya directamente. ¿Veis? Aquí la URL. Si fuera borrador, aquí aparecería una URL muy rara, ¿vale? Cuando ya está publicado aparece la URL definitiva. Se produce un cambio. Entonces tenemos aquí test vendedor, tenemos todo esto, ¿vale? Este es el artículo que hemos creado. Ahora vayámonos un momento al blog. Yo me sitúo en el blog, ¿vale? Ahora estoy en la página blog, ¿vale? Me aparece el artículo con su título, los metadatos, ¿no? Que es el autor, la fecha, categorías, etiquetas y la primera parte del texto que hemos puesto. Si tuviéramos más artículos aparecerían aquí debajo, aparecerían todos los artículos que tuviéramos, ¿vale? Ahora quiero que veáis un elemento que tiene Divi, por lo menos Divi sí que lo trabaja bien. Divi es la plantilla de diseño que está utilizando este WordPress en concreto. Entonces os voy a mostrar un efecto que tiene que es súper chulo. Tenemos vídeo, tenemos audio, tenemos una cita, ¿vale? Pues, y tenemos una galería. Entonces podemos jugar con eso. Jugar en el sentido de que cuando estamos en el blog y hay muchos artículos, podemos hacer que si tiene un vídeo aquí, en lugar de la imagen aparezca el vídeo. O si tiene un audio, en lugar de la imagen aparezca un audio. Vamos a verlo. Cojo para aquí, me voy a entrada. ¿Veis que ponía ahí formato de entrada? Pues ahora le voy a dar a vídeo. Le estoy diciendo el formato, o sea, que priorice en la galería de artículos, que es vídeo. Entonces yo actualizo, me voy al blog, veis que sale la imagen principal. Esto es lo estándar, lo habitual. Refresco. El vídeo. ¿Por qué aparece el vídeo? Porque aquí lo he puesto con el módulo vídeo de YouTube y WordPress interpreta que es un vídeo de YouTube y por eso puede enseñarlo en el blog directamente. Entonces, si se hace una buena combinación dentro del blog, puedes hacer que te aparezcan artículos de vídeo, artículos de cita, artículos de audio, artículos de imagen y queda súper chulo, queda muy, muy, muy chulo. Esto es un WordPress de pruebas y no hay diseño aplicado, ¿vale? O sea, lo que estáis viendo es porque no hay ningún diseño aplicado. En otros vídeos lo explicamos, cómo aplicar diseño. Entonces me vengo para acá y ahora le voy a dar, quiero que veáis el de audio. Clico en audio, actualizo, vengo al blog, actualizo y ahora me pone el formato audio. Entonces aquí si tuviera más artículos, repito, aparecerían en otros formatos, cada uno en su formato. Aquí puedo clicar directamente. ¿Vale? Ahora teníamos el de cita. Actualizo, me voy al blog y así aparecería. Esto tiene sentido cuando tienes unos cuantos, puedes conseguir un diseño de calidad en lo que es el archivo de entradas dentro del blog, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco eso. Hasta aquí todo. Pienso que lo tenemos todo. Una cosa que tenéis que tener presente es que si tenéis una aplicación de posicionamiento, normalmente la que suele instalar todo el mundo es una que se llama Yoast SEO. Aquí abajo os aparecerá una serie de opciones. Entonces esa serie de opciones hay que configurarlas correctamente. Sobre todo recordar que la imagen destacada aparece en las redes sociales cuando compartes el artículo del blog. Y sobre todo optimizar contenido, ¿vale? Entonces la idea es esa. Módulos, cada módulo puede tener un formato y ir creando módulos para montar tu entrada y luego configurar la entrada pues correctamente. Y así es como se crearía un artículo de blog en WordPress. Espero que os haya sido útil. Espero que os guste el vídeo de Víctor Cooper, que es muy recomendable. Y siempre que podáis, visitar Altafulla, merece la pena. Es un pueblo muy, muy bonito. Nada más, aquí os dejo este vídeo. En el siguiente vídeo que vamos a montar, hablamos sobre cómo planificar las publicaciones. Es decir, antes de empezar a crear contenido, cómo planificarlos. Entonces, tenemos un método muy sencillo, cada gestor tiene sus métodos, eso es así. Entonces yo tengo uno muy simplificado, muy light, pero que funciona muy bien.
Entonces haces una previsión de lo que vas a escribir con cierto sentido y con cierta lógica, lo preparas, pones las fechas y tienes un orden y entonces ya sabes lo que tienes que ir creando. Si se hace de esa manera, consigues que tu blog tenga solidez, tenga unos artículos que no hable de cosas demasiado diferentes. No sé, el conjunto hace que coja fuerza y coja calidad la web. Es bastante interesante. Entonces eso lo pondremos en el siguiente vídeo. Planificación en la edición de artículos en el blog. También hablaremos de la estructura de un artículo individual, ¿vale? Pensad que hay vídeos que hablan de posicionamiento. En esos vídeos lo que hago es, por ejemplo, dar respuesta a preguntas como cómo crear un artículo de blog para que posicione en Google. Entonces ahí ya entro en detalle en estructura, en qué palabras hay que poner, en cómo hay que trabajar las imágenes o un vídeo. Entro muy al detalle de lo que tienes que hacer para poder posicionar. Entonces el tema del posicionamiento hay que abordarlo en varios vídeos y es bastante técnico y luego cada uno tiene su método. Yo tengo un método que siempre me ha funcionado desde el principio y lo traslado en los vídeos, ¿ok? Nada más. Espero que os haya sido útil. Adiós.